Este es Mark, y tiene un gran problema. Mira, Mark es uno de los padrinos de la mafia de Silicon Valley. Actualmente dirige Meta, antes conocida como Facebook. Y siendo el gran empresario tecnológico que es, Mark detecta una tendencia que le hará ganar millones a él y a su empresa. De hecho, potencialmente miles de millones de bananas a lo largo de los años. Así que, bajo el liderazgo infalible de Mark, Meta anunció con orgullo un cambio para convertirse en una red social con la inteligencia artificial como prioridad. Genial. Pero las cosas no van tan bien en la red social que revolucionó el siglo XXI. La cosa es que Meta no tenía las capacidades de sus competidores de IA como Google, OpenAI, Anthropic y demás. Entonces, ¿qué haces cuando no tienes lo necesario? Fácil, finges hasta lograrlo. Espera, ¿qué? Mira, en abril del año pasado, Meta lanzó Llama 4, su gran modelo de inteligencia artificial insignia. Los puntajes de referencia hicieron que pareciera un verdadero competidor certificado de ChatGPT, pero no lo mires demasiado de cerca porque estos puntajes no eran reales. Mira esto. El propio científico en jefe de IA saliente de Meta, Jan, quien estuvo ahí por más de una década, admitió públicamente que los resultados fueron, cito, un poco manipulados. Resulta que el equipo ejecutó silenciosamente diferentes versiones del modelo, en diferentes pruebas. Luego eligieron los puntajes que se veían mejor y los pusieron todos en una sola tabla, como si un solo modelo hubiera sobresalido en todo. Imagina que estás tomando un examen de manejo y cambias de lugar con Max Verstappen en el primer semáforo en rojo. Definitivamente, una jugada de genio. Pero el examinador sentado de copiloto no estaba nada contento con esto, y la denuncia de Jan también hizo que Mark se enfureciera. Tan furioso que apartó a todo el equipo responsable de la vergüenza. ¿Quién podría haberlo visto venir? Pero eso no es todo, porque mientras toda esta artimaña acapara la atención, Meta está silenciosamente en camino de gastar cerca de 150.000 millones de plátanos este año solo en IA, invirtiendo más en IA que casi cualquier otra empresa en la jungla. Y aún así, a pesar de todo eso, Mark no logra que nadie use las herramientas de IA de Meta. Cientos de miles de millones gastados sin nada que mostrar. Y lo peor es que Mark no muestra señales de que vaya a reducir el gasto pronto. La pregunta es, ¿por qué? Esto es una tontería financiera, el desastre de la división de IA de Meta explicado. Así que, volvamos al pequeño problema de manipulación de Mark. Porque que te descubran falsificando tus propias pruebas comparativas es malo. Pero esto no fue suficiente para detener a Mark. No, no. Esto no es más que un obstáculo en el camino para nuestro pequeño amo lagarto. En cambio, hizo lo que cualquier CEO multimillonario estable y mentalmente sano haría cuando enfrenta problemas. Se puso a comprar empresas de IA para adquirirlos. Porque Mark, a raíz de esa pequeña controversia sobre los benchmarks de IA, decidió gastar casualmente 14.3 mil millones de bananas comprando una startup de etiquetado de datos llamada Scale IA, solo para poner al CEO de 28 años de esa empresa como el nuevo jefe de toda la operación de IA de Meta. Deja que te caiga el 20. 14 mil millones de bananas, solo para poner a alguien que nunca había dirigido un equipo de investigación de IA en su vida como jefe de las operaciones de IA de Meta. Fuera lo viejo y entra lo nuevo, ¿no? Bueno, no exactamente, porque Jan, el mono que acababa de denunciar todo el fiasco de los benchmarks, tampoco se quedó de brazos cruzados cuando le dieron su carta de despido. Al salir, llamó a su reemplazo inexperto. Dijo que no tenía experiencia en investigación ni en cómo se practica la investigación, y luego dejó Meta por completo para fundar su propia empresa de inteligencia artificial. Así que imagina esa escena. El mono que pasó más de una década construyendo la división de IA de Meta, sale, mira por encima del hombro y le dice al mundo que el joven de 28 años que se quedó con las llaves en realidad no sabe conducir. ¿Y la parte más loca? Esa venta de 14 mil millones de plátanos no fue el final de la racha de gastos de Mark. Mark apenas estaba comenzando. El plan original para este año, gastar entre 115 y 135 mil millones de plátanos en IA, pero Mark vio ese número y pensó, no es suficiente. Después de todo, mamá no crió a ningún chico sin lana, ¿verdad? Así que aquí está el nuevo plan. 145 mil millones de plátanos, agregando casualmente 10 mil millones de plátanos más al presupuesto existente. Y además, agregar una promesa de gastar 600 mil millones de plátanos solo en infraestructura de IA en la jungla de Estados Unidos para 2028. Esos son muchos plátanos. Pero como hemos visto antes, Mark no tiene la mejor idea de qué hacer después de juntar sus recibos. Piénsalo, ¿a dónde va todo eso? Monkey se alegra de que lo preguntes. Porque mira, el objetivo final de la IA de Mark, o como él la llama, superinteligencia personal. Entonces, ¿es solo más IA? Entiendo, pero lo que da miedo es que, a pesar de que el producto es vago, de alguna manera aparentemente vale más que el PIB de la mayoría de las selvas de la Tierra. Esto no tiene ningún sentido.
Y la forma en que se está construyendo es aún más extraña que el precio de 600.000 millones. Así que empecemos con los números, porque con ese tipo de presupuesto, Mark debería poder, ya sabes, comprar el talento que necesita, ¿no? Pero aquí está el asunto con Mark. Está empeñado en mantener su racha de derrotas viva, y no piensa detenerse pronto. Así que, en lugar de comprar talento, Mark decidió reclutarlo. Caray, de verdad vamos a tener reclutamiento forzoso para la IA antes que GTA 6. Pero para Mark, los números tenían sentido. ¿Por qué pagarle a monos externos una fortuna para entrenar tu IA cuando ya tienes miles de monos sentados ahí en la nómina? Y la forma en que Mark hizo esto es simplemente hilarante, si no fuera tan perturbador. Así que, imagina esto. Llegas al trabajo un lunes, abres tu bandeja de entrada y hay un correo esperándote. Felicidades, te han reasignado a un departamento completamente nuevo. Tus opciones son presentarte o renunciar. Muy bien. Y esto le pasó a aproximadamente 6.500 ingenieros y gerentes de producto de Meta, lo que equivale a cerca del 10% de toda la fuerza laboral de Meta, pero esa es solo la mitad de la historia, porque el trabajo al que los asignaron, construir cohetes, curar enfermedades, ¿algo al menos interesante? No. Escribir acertijos, problemas de programación. Trabajo inútil, diseñado únicamente para alimentar los modelos de IA de Mark con datos que no podían sacar de Internet. Naturalmente, pasar de trabajar en productos reales que los monos usaban a esto. Bueno, es seguro decir que muchos no estaban muy contentos con esto, e incluso empezaron a llamarse a sí mismos, entre comillas, reclutados. Y uno de ellos lo dijo claramente, llamando al departamento de IA de Meta un gulag. Ahora, si estás pensando, seguro que solo fue un departamento con mala suerte, ¿no? Seguramente Mark no destruyó toda la empresa por esto. Tienes razón. Pero no por mucho, porque según algunas estimaciones, hasta la mitad de los ingenieros en los equipos principales de producto y seguridad de Meta fueron absorbidos por este monolito conocido como la división de IA de Meta. Es decir, uno de cada 5 o 6 empleados en Meta ahora podría estar etiquetando datos a tiempo completo, como todo su trabajo. Y cuando le preguntas a Mark por qué no simplemente contrató a trabajadores externos para hacer este trabajo tedioso, como lo harían sus compadres de la mafia de Silicon Valley, su respuesta reportada fue que sus propios empleados tienen una inteligencia significativamente mayor que los contratistas externos. Así que felicidades, supongo. Rayos, el ambiente se puso tan mal que el propio director de producto de la empresa tuvo que hacer una llamada interna y describir la vibra como brutal. ¡Ay! La manifestación más graciosa de esto tuvo que ser durante una presentación en vivo solo para empleados, donde alguien tomó el micrófono y luego tuvo un colapso total, exigiendo a todos en la sala que le dijeran a un alto ejecutivo de IA que era, cito, y estamos parafraseando un poco para no ser castigados por el algoritmo, un pedazo de excremento. Según se informa, uno de los presentadores simplemente se cubrió la cara con las manos. Mono sospecha que estaban haciendo su mayor esfuerzo por no reír o llorar. No estoy seguro de cómo se sentirían estando en la primera línea de las guerras de reclutamiento de IA. A estas alturas, es bastante seguro decir que esto es un desastre total, consolidando la racha de derrotas de Mark por otro mes consecutivo. Algunos monos simplemente son diferentes. Tan diferentes, de hecho, que incluso los accionistas ya se están frustrando con las payasadas de Mark de andar quemando dinero. Y cuando le preguntaron sobre cuánto dinero está gastando la división de IA de Meta, todo lo que Mark dijo fue que es una pregunta muy técnica, y se negó a dar más detalles. A veces, Mono se pregunta si todos estos grandes de la tecnología aman tanto la IA que empiezan a responder como una. Pero bromas aparte, uno pensaría que, con todo ese dinero y todo ese talento reclutado, Meta al menos tendría algo que mostrar. No lo tienen. ¿Y la forma en que Mark está tratando de arreglar eso? Ahí es donde esta historia pasa de ser inquietante a completamente distópica. Porque, ¿recuerdas a esos autoproclamados reclutas de IA? No solo están siendo usados para impulsar con datos las ambiciones de IA de Mark. Ellos mismos son los datos de entrenamiento, porque están siendo observados, cada uno de ellos. Mira, todo este tiempo, Meta ha estado ejecutando silenciosamente un pequeño programa llamado Model Capability Initiative. Un nombre inofensivo, pero la realidad dista mucho de serlo. Porque lo que realmente hace es registrar tus pulsaciones de teclado, tus movimientos del mouse. Cada clic. ¿Por qué? Así, los agentes de IA de Mark pueden aprender cómo los monos realmente usan las computadoras viendo a monos reales hacerlo. La versión oficial de Meta era que estos datos no se usarían para ningún otro propósito. ¡Claro! ¿Y se supone que debemos creerle a la empresa que se niega a frenar los millones de plátanos de estafadores chinos y pensar que va a hacer lo correcto? Mono no está tan seguro de eso. Ahora, naturalmente, los monos que estaban siendo observados tenían preguntas como ¿puedo salirme de esto? Así que alguien le preguntó directamente al sitio de Meta y su respuesta fue simple. No, no hay opción de salir. No si es un dispositivo de la empresa.
La reacción interna a eso fue, según se informa, una avalancha de emojis llorando, sorprendidos y enojados, lo cual es comprensible. Un empleado le dijo a los reporteros que todo esto se sentía muy distópico. Otro, un ex empleado, lo resumió aún mejor. Esta era solo la última forma en que Meta estaba obligando a todos a aceptar la inteligencia artificial. Y aquí está el punto clave que hace que esto sea realmente inquietante. Estos tipos no solo están preocupados por la privacidad, están preocupados de que personalmente estén construyendo exactamente la herramienta que los va a reemplazar. Cada clic que hacen es un ejemplo de entrenamiento para la IA que se supone hará su trabajo. Más rápido, más barato y sin días libres. Más de 1.500 empleados firmaron una petición exigiendo que Meta cancelara el programa. La respuesta de Meta: un pequeño alivio. Ahora los empleados tienen el privilegio de pausar el rastreo durante 30 minutos a la vez. ¿Qué estamos haciendo aquí? Pero luego empeoró. Porque poco después, Meta descubrió que algunos de estos datos de empleados, profundamente personales y sumamente invasivos, potencialmente habían quedado accesibles para cualquiera dentro de la empresa. Cualquiera. Fue entonces cuando Meta finalmente puso en pausa todo el programa. Y si le crees a sus portavoces corporativos, todo es por, entre comillas, preocupaciones de privacidad. ¿Dónde estaban esas preocupaciones cuando tus propios empleados te rogaban que te detuvieras? No los cerraron porque fuera lo correcto. Si Mono fuera un primate apostador, solo retrocedieron porque los atraparon dejando la puerta abierta. Y piénsalo, si este es el tipo de seguridad que pueden esperar los propios empleados de Meta, solo Dios sabe lo que está pasando detrás de escena para los miles de millones de monos que usan las aplicaciones de Meta todos los días. Por eso mismo Mono usa ProtonMail y Drive, porque ofrecen cifrado de extremo a extremo. Lo que significa que tus archivos, correos electrónicos y conversaciones realmente siguen siendo tuyos. Mira, con las grandes empresas tecnológicas hambrientas de hasta el último dato que puedan extraer del mono común, es más importante que nunca tomarse en serio tu privacidad. Monkey Explains también viajó bastante este verano, así que tener mi pasaporte, pases de abordar y otros documentos importantes guardados de forma segura en Proton Drive me da tranquilidad de que mis datos no están siendo mal utilizados. Además, estar de vacaciones con la familia significa muchas fotos, todas guardadas de forma segura con el cifrado de acceso cero de Proton Drive. Y eso también aplica al compartir, porque también puedes proteger con contraseña todos los archivos que compartes. Así que en lugar de enviar fotos o documentos directamente, puedes asegurarte de que solo los changos que tú elijas puedan ver tus datos valiosos. Finalmente, Proton también ha sido un amigo del canal desde hace mucho tiempo, lo cual debería decirte todo lo que necesitas saber sobre lo en serio que se toman la privacidad. Así que descarga Proton Drive y Mail juntos gratis hoy mismo, haciendo clic en el enlace en la descripción o en el comentario fijado abajo. Gracias Proton por patrocinar este video. Dejando eso de lado, aunque es gracioso señalar y reírse de la racha de derrotas cada vez mayor de Mark en el sector de las grandes tecnológicas, la realidad es mucho más siniestra. Mira, a Mark le encanta decirle a todos que Meta IA tiene casi 1.000 millones de usuarios activos mensuales. Suena enorme, ¿verdad? Parece que en realidad está ganando esto. Excepto que, al igual que las pruebas comparativas, los números no cuentan toda la historia, porque su elección de palabras, activos, carga con gran parte del peso. Mira, esos no son monos que eligieron usar Meta IA, esos son monos que simplemente ven que aparece en su barra de búsqueda de Instagram o que reciben sugerencias de ella dentro de WhatsApp mientras intentan hacer literalmente cualquier otra cosa. Es como decir que todos vienen a visitar Bali porque cientos de miles ven anuncios sobre eso todos los días. Y aún así, los números inflados que saca Mark ni siquiera son tan impresionantes. Porque compáralo con ChatGPT, que tiene aproximadamente 900 millones de usuarios activos semanales. La diferencia clave es que los monos realmente eligieron entrar a ChatGPT. 900 millones de usuarios semanales versus 1.000 millones de usuarios activos mensuales. Lo primero son clientes que realmente te eligen, mientras que lo segundo son clientes que solo te toleran. Es una gran diferencia, y se pone peor. Porque si realmente ves los números de descargas de la aplicación, los verdaderos, los que deciden descargar esto por su cuenta, Meta IA está logrando menos de 2 millones de descargas al mes. Después de prometer 600.000 millones de plátanos, reasignar a miles de empleados y entrenar su propia IA usando los comportamientos de uso de sus empleados. Y al final de todo eso, Mark se queda sin nada que mostrar por ello. Todo esto mientras despiden a miles de personas, probablemente en la peor economía para quienes buscan empleo, quemando cientos de miles de millones y sumergiendo al mundo aún más en la burbuja de la IA que nadie pidió. Mono está harto de estas tonterías. Así que la próxima vez que veas la división de IA de Meta en las noticias, sabrás lo que realmente está pasando detrás de escena. Por razones legales, este video no es más que los desvaríos de un esquizofrénico paranoico sobre monos en una jungla imaginaria. Por favor, no demanden a Monkey. Y un cálido agradecimiento a los generosos miembros de la República Bananera por financiar estos videos.
Todos ustedes son realmente maravillosos. Cuídense, y nos veremos de nuevo en nuestro próximo video.